Pongo a grabar. Eh, bueno, un poco, nos quedan 4 clases, ¿sí? Este sería nuestro anteúltimo encuentro sincrónico, ¿sí? El de hoy y después el 17, ¿sí? Esas son las 2 fechas de encuentros sincrónicos que nos quedan. En el medio nos quedan unas cuantas cosas para ver, todas vinculadas a profundizar el tema de la planificación, y nos queda una instancia de evaluación un poco de lo que ha sido este cuatrimestre, ¿sí? Lo que trabajamos este cuatrimestre, básicamente con diseño curricular y planificación de clase, planificación en realidad. Eh, entonces, yo lo que voy a hacer hoy es presentarles un poco las variables de la planificación, es decir, las partes que tiene la planificación, que ya lo venimos hablando, pero hoy nos vamos a dedicar específicamente a 3 de esas variables, que son los propósitos, los objetivos y los contenidos. Y les voy a contar, digamos, en qué consistiría el trabajo práctico que tienen que hacer, que constituye la segunda instancia más formal y obligatoria de evaluación para acreditar la regularidad de la cursada, ¿sí? En el próximo encuentro sincrónico que tengamos vamos a hablar un poquito de la instancia de final, de cómo va a ser, y bueno, ya vamos a ir cerrando con los últimos contenidos de la materia. ¿Ustedes pudieron en la semana ver las planificaciones que les subí al Classroom? ¿Las vieron? Bien. ¿Qué cosas les llamó la atención? ¿Qué cosas observaron de esas planificaciones? ¿Qué vieron? No sé. Había ahí 2 preguntas que yo había puesto, que por ahí, si, no sé si las respondieron puntualmente o tienen presente, a lo mejor podríamos trabajar un poquito antes de empezar con esas preguntas. Sí, yo las vi y lo que había pensado era, no, primero no entendía muy bien cómo estaban las imágenes, entonces había puesto que la primera era proyecto didáctico, entendía yo que era, porque Ujú. planeaba un objetivo, pero después lo que me había llamado la atención era cómo se iba como organizando la clase y cómo decía que iba a evaluar quizás los elementos y eso, pero solamente marqué que creo que era en la hoja 5 que era un proyecto didáctico, pero después no puse más, entendí que ¿Qué era la otras misma para hay? todos. Claro, bueno, está bien. En realidad había ahí un ejemplo de cada uno de los formatos de planificación que nosotros estuvimos viendo. Había un ejemplo de proyecto, había un ejemplo de secuencia y había un ejemplo de unidad, ¿sí? Eh, y el proyecto, ¿se acuerdan de qué tomaba el proyecto didáctico? ¿Sobre qué trabajaba? Sobre el juego. Sobre el juego. Bien. ¿Y cuál era, se acuerdan las características que tenía un proyecto didáctico como formato? Así algo que lo distinguía como formato Iba a de... buscar un producto final. Es Es como algo que se planea. Me, me sirvió identificarlo por cómo estaba explayado. Eso fue lo que más me llevó a decidir que era bueno un proyecto didáctico. claro. El proyecto didáctico en general, digamos, lo que nos va a permitir identificarlo e incluso pensar la planificación en el marco de un proyecto, es que siempre tiene que tener un producto final, ¿sí? ¿Cuál era el producto final de ese proyecto sobre juegos? Era la muestra esa que iban a hacer y que ahí explicaba cómo se iban a dividir los grupos y eso. Exactamente. El producto final era, después de todo un tiempo y de un montón de clases donde los chicos fueron explorando distintos tipos de juego, con distintos modos de organización de esos juegos, hacer una muestra donde iban a jugar, digamos, como medio como en postas parecía,
los distintos juegos, ¿sí? Cómo iban a organizar los grupos, pero iba a ser una muestra de juego. Bien. ¿Alguno pudo ver, además de del proyecto, que es el primero que aparecía en la secuencia de fotos, las otras planificaciones que había ahí? Sí, Agustín, te escucho muy bajito, a ver si... No, se escucha re bajito, es como que... No se te escucha, a ver, Agustín. No, no se te escucha. Escúchame, quizás tiene que ver con cómo entraste. No, no se escucha. A lo mejor tiene que ver con cómo entraste. Fíjate quizás si salís y volver a entrar y entras con audio, esa opción de audio que te da al principio, por ahí te engancha. No sé qué será lo que pasa. Bueno, ¿hay algún otro Bueno, compañero? yo mientras tanto, en Sí. la 13 había visto lo de la unidad temática, Ajá. que bueno, que también me di cuenta por cómo la especificidad de cómo iba planteando esa entrada en calor, que era lo que proponía. Era muy detallada. Claro. En realidad, digamos, lo que nosotros podemos ver en esas planificaciones es, por un lado, que son planificaciones que están mostrando un conjunto de clases, es decir, un contenido o varios contenidos que van a ser trabajados en varias clases. Y a su vez, que cada clase tiene como una mini planificación, donde por ahí vemos la actividad, lo que va a ir haciendo, cómo lo va a ir haciendo, ¿sí? Esos ejemplos de actividades, esos ejemplos de planificaciones que nos muestran un formato completo, ¿sí? Son los que habitualmente utilizamos los docentes cuando planificamos nuestras clases. Digamos, en general las clases que pensamos no son clases sueltas, ¿sí? No es que nosotros pensamos esta clase independientemente de la anterior o de la posterior, sino que nosotros cuando planificamos la enseñanza, la planificamos en el marco de estos formatos, unidad didáctica, proyecto o secuencia, que cada una de esas unidades siempre va a tener o va a contemplar más de una clase, ¿sí? No hay un contenido que se trabaje en una clase únicamente. Cuando uno trabaja con un grupo, cuando uno enseña en un curso, lo que hace es planificar un conjunto de clases donde se va avanzando en el contenido, en la profundidad del contenido, ¿sí? En las variantes de ese contenido y de las actividades que puedo hacer, en la búsqueda de un producto final, si lo armo por proyecto, en la búsqueda de la profundización y ampliación de un contenido, si yo lo armo como secuencia, ¿sí? Didáctica, es decir, profundizo sobre el mismo contenido en varias clases, o en el marco de la relación de algunos contenidos sobre un tema, ¿sí? Sobre la base de un tema, si estoy pensando una unidad temática. ¿Y qué variables o qué partes encontraron en esas planificaciones? Yo lo que me llamó la atención eran los elementos, porque unas cuantas decían los recursos que se necesitaban y bueno, si el colegio no los tiene, creo que se terminó la actividad ahí. Claro, sí, sin duda. Una de las variables de la planificación son los recursos, ¿sí? Los recursos es algo que uno tiene que anticipar porque puede pensar la mejor clase del mundo, pero si no cuenta con las pelotas que había definido que iba a usar en esa clase o con el patio descubierto o cubierto con el que pensaba contar si llovía, esa clase se va al diablo, ¿sí? No es imposible de llevarla adelante. Entonces, siempre los recursos
son los elementos que yo voy a usar en la clase, pero que tengo que tener presente si cuento con ellos o no, o si planteo alternativas a esos recursos. A lo mejor no tengo todas las pelotas, pero sí puedo armar, no sé, pelotas con bollos de papel según la actividad que sea, o puedo pensar en armar pelotas con medias. Bueno, digo, en general los profesores de educación física son los que más se caracterizan por tener el baúl de los autos cuando tienen autos llenos de las pelotas, los arcos, ¿no? las colchonetas que necesitan para dar sus clases. En muchas escuelas estos recursos existen, tienen un espacio donde son guardados y se retiran antes de la clase y se guardan después, pero lo cierto es que no podemos pensar una clase si no tenemos claridad de cuáles son los recursos que necesitamos. Si yo estoy pensando una clase en la que voy a usar aros y no tengo los aros en la escuela o no los tengo en el baúl de mi auto, que son míos y los llevo de escuela a escuela, no voy a poder pensar una clase con aros, ¿sí? Muy bien, los recursos le llamaron la atención a Matías. ¿Qué otros elementos encontraron en esa planificación? Ay, Agustín, no te escuchamos. Profe. Sí. Sí, Berna. ¿Cómo le va? ¿Sabes qué le iba a preguntar? Todavía, hablando de la planificación, ¿viste? Sí. Yo cuando era chico, en el colegio primario, la profesora tenía como un libro de acta arriba del escritorio y ahí tenía los temas a seguir. No sé si eso se lo da el ministerio, lo arma la misma planificación de la señorita, de quién sería, ¿no? Claro, hay, digamos, en realidad hay distintos modos de llevar esa planificación. En realidad siempre existe la planificación como un documento que es más largo, que es más detallado, pero a veces esas planificaciones, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de las escuelas secundarias es muy habitual tener el cuaderno de temas, el temario. Entonces, de esa planificación uno va completando en el temario por día lo que va haciendo, que eso que va haciendo está en función de una planificación más grande y más detallada que armó, ¿sí? Probablemente este cuaderno del que hablas vos, Berna, que tenía esa señorita o ese profesor, tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con el registro diario que ese docente iba haciendo de en qué medida iba cumpliendo o no, desarrollando o no y dejando registro institucional de su planificación efectivamente realizada en el aula y con los chicos, ¿no? ¿Qué sé yo? En esos cuadernos en general, por ahí, por ejemplo, vamos a suponer que un día llovió, ¿sí? Hay muy pocos alumnos y la planificación que yo tenía prevista no la hago como la tenía prevista. Bueno, en esos libros de temas se consignan este tipo de cosas, ¿sí? Hoy no hubo clase por paro docente, qué sé yo. ¿Sí? Se puede modificar igual en el hilo de la clase. Por ejemplo, también me acuerdo que el gabinete había juntado plata para comprar pelotas, aros y todo eso, lo tenían abajo de la escalera, ¿viste? De un primer piso. Pero a veces, claro, a veces puede ser que tengas el material para laburarlo y no. Eso también varía mucho. Sí, sí, claro. A ver, un buen docente que es capaz de planificar la enseñanza, tiene que tener presente esto, ¿sí? Le puede pasar una vez, pero no le puede pasar siempre. Tiene que tener presente cuáles son los recursos con los que cuenta. Pero además, cuando hablamos de planificación en general, dijimos que la planificación le permitía al docente organizar y prever la enseñanza, pero que no era un corset, ¿sí? En el cual el docente no se podía mover. En la clase, ¿sí? Cuando uno lleva adelante una clase, muchas veces suceden cosas que, o por la intervención que hizo un alumno, o por la pregunta que hizo otro, o porque pasó algo en la clase, en el medio de la clase, que despelotó todo, la planificación se ajusta, ¿sí? Uno tiene esa flexibilidad. La planificación tiene que ser lo suficientemente, ahí te dejo, Matías,
lo suficientemente ordenada, pautada y en términos de previsión realista como para poder ser llevada adelante, pero también tiene que ser lo suficientemente flexible para poder ajustarse en relación a los imprevistos y en relación a lo que la propia clase, en el momento en que la estoy dando, me desafía, ¿sí? Lo que sí no puedo perder como docente es ese hilo, esa organización general que me ofrece la planificación, porque esa planificación me está diciendo qué es lo que tengo que enseñar y qué es lo que tienen que aprender los alumnos. Entonces yo tengo flexibilidad para variar, para ajustar, para alargar una actividad si los pibes están muy enganchados, o para cortarla y suprimirla si los pibes no se engancharon nada, pero también tengo que tener presente que esas variantes tengo que recuperarlas para no perderme de cuál es el objetivo y el camino y los contenidos que realmente tengo que enseñar. Si esta clase ustedes me dicen, ay, hoy queremos hablar de los pajaritos que cantan, y yo digo, bueno, sí, la verdad es que en este contexto es necesario que hablemos de los pajaritos que cantan y no tanto de la planificación, y nos ponemos a hablar de los pajaritos que cantan. Y la próxima clase me dicen, ay, profe, hoy nos pasó que necesitamos hablar de las milanesas. Y bueno, y hablamos de las milanesas. Y digo, llega un momento en que esa flexibilidad que tiene que tener la planificación también tiene que ser pensada en términos de, bueno, ¿cómo vuelvo a lo que tengo que enseñar? ¿Cómo vuelvo a estudiantes a lo que tienen que aprender? ¿No? Entonces, sirve ese libro para ir registrando esto, porque es el modo de decir, bueno, hace 3 clases que no estoy dando lo que quería dar, y lo que tengo previsto dar, y lo que tengo que dar, y lo que tienen que aprender los alumnos. Entonces, ¿cómo vuelvo? ¿Sí? ¿Cómo reorganizo mi planificación para darle continuidad? Sí, Matías, ¿qué vas a decir? Lo que yo quería preguntar, que no sé si estaba dicho o no me quedó claro a mí, es si los docentes que planificaron eso ya conocían al grupo y a los alumnos, porque por ahí todo lo que estaba planificado no se ajustaba a, no sé, a las características que presentaban los alumnos, y por ahí es una variable para cambiarlo. Sí, en ese caso los docentes conocían a los alumnos, ¿sí? En general, digamos, cuando nosotros como docentes planificamos en un año escolar, las primeras semanas de clase, el primer mes de clase, uno hace una previsión de lo que debería enseñar en ese año, ¿sí? Hace una previsión de con qué formatos va a organizar la enseñanza de estos contenidos. Dice, bueno, esto los voy a meter en un proyecto, esto voy a hacer una secuencia, esto voy a armar una unidad didáctica. Ahora, durante ese primer mes, ese primer acercamiento a los estudiantes, ese primer conocimiento de cuáles son esas primeras observaciones que uno hace, de cuáles son sus habilidades, qué es lo que les gusta, cómo se organizan en el grupo, cómo funcionan como grupo, me permiten a mí después, a lo largo del año, ajustar esa planificación y contextualizarla a este grupo en particular, ¿sí? A lo mejor lo que yo tenía previsto enseñar, vamos a suponer, de habilidades motoras, tengo que, en función de lo que observo en esas semanas respecto de cuál es el punto de partida en el que están en el desarrollo de las habilidades motoras estos niños de este grupo, a lo mejor tengo que plantear actividades que yo no hubiera hecho en otro contexto, pero que en el contexto de ese grupo sí es necesario hacer. O yo advierto, digamos, de ese primer mes en el que trabajo con los chicos, que les cuesta mucho respetar las reglas de juego, ¿sí? Que a lo mejor como grupo tienen serias dificultades porque hay niños que son muy competitivos y entonces generan situaciones con dificultades para trabajar colaborativamente. Y bueno, probablemente mi planificación y mis unidades o mis secuencias o mis proyectos que voy a consolidar después atiendan a esas características. Sí, claro. En este caso, estos docentes conocían a sus grupos, ¿sí? Pero es algo que todos como docentes hacemos. Uno planifica, ¿sí? Y después, cuando conoce al grupo, ajusta esa planificación. Una muestra
impresionante de eso fue lo que nos pasó a nosotros este año como docentes. Yo a principio de año tenía una planificación y la fui ajustando en muchos sentidos, desde los recursos que utilicé, desde las actividades que les propuse, en todo eso tuvo que ver el contexto, que se vincula con las características del grupo, pero también con el contexto institucional, en este caso con el contexto de la pandemia, ¿no? Los docentes, los profes de educación física, el otro día miraba, porque justo yo tengo alumnas practicantes en una escuela donde hay estudiantes de FODEUM que fueron alumnos míos y que están haciendo la residencia en este momento, que están en cuarto, y estaban dando las clases de educación física a través de videos, de WhatsApp, bueno, y yo pensaba, digamos, cómo todo lo que aprendieron durante estos 4 años, tuvieron que resignificarlo y ajustarlo y ponerlo al servicio de este contexto actual. ¿Y qué es? Que en esa escuela, la escuela 39, las clases se dan por WhatsApp, que se utilizan videos con grabaciones de los profesores, que se definen actividades que los pibes van haciendo durante toda la semana y hay un encuentro sincrónico en el que se comparten. Bueno, digo, ¿no? Todas estas características que son de contexto y son de grupo, ¿sí? Se tienen en cuenta cuando uno planifica. Ahora, el profesor de educación física ya había pensado trabajar habilidades motoras, ya había seleccionado del diseño curricular los contenidos vinculados a habilidades motoras, ¿sí? ¿Qué hizo después? Ajustó la planificación al contexto, a la realidad, a lo que estaba pasando. ¿Sí? ¿Te respondí, Mati? Bien. Bueno, además de los recursos, ¿qué otras variables, qué otros elementos se encontraron definidas en esas planificaciones? Profe, ¿ahora se me escucha? Muy bien, Agustín, se te Bien, escucha. bien, Agustín. Por favor, me estaba volviendo loco. Yo no sé qué es. Estaba fijándome. Me fijé hasta en el modem, profe, no sabía qué era. ¿Qué era? Bueno, bárbaro, buenísimo. Bueno, Sí, profe, lo que te quería decir es que me llamó sí. la atención que siempre, hasta esa planificación, respetamos los 3 pasos de Romero Brest. A Es ver, entrenamiento en calor, actividad y vuelta a la calma. perfecto. Bueno, Aparte también, profe, si sí. nosotros no llegamos a tener los recursos o no son suficientes, porque a veces no planificamos algo y no es suficiente, lo compramos y desarrollamos nosotros, ¿no? Como todos Y, los profesores que van con el bolso ahí en la... claro. En muchos casos sucede eso, en muchos casos sucede eso. Respecto de esto que dice Agustín es muy importante, porque en realidad tiene que ver con que la clase es una unidad, ¿sí? Es una unidad que tiene siempre, está, digamos, planteada y organizada en 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y en realidad esos 3 momentos que se dan en cualquier clase de cualquier materia, ¿sí? En el caso de educación física, se ven representados en estas 3 cuestiones, en estos 3 tipos de actividades que planteó Agustín, ¿sí? La entrada al calor, el desarrollo de la actividad y la vuelta a la calma, ¿no? Pero lo que están representando esos 3 momentos son justamente el inicio de la clase, el desarrollo de la clase y el cierre de la clase, ¿sí? Siempre que planifiquen ustedes van a tener que tener presente eso. Digo, ¿de qué manera inicio esta clase? ¿Sí? ¿Con qué consigna de trabajo la inicio? ¿Con qué tipo de actividad la inicio? Después, eso me va a permitir entrar al plato fuerte de desarrollo del contenido. Bueno, ¿qué tipo de actividades voy a hacer para que los pibes trabajen sobre este contenido? Y después, ¿de qué manera vuelvo a la calma? Porque a veces volver a la calma es hacer una actividad que suponga bajar, digamos, otras veces supone pensar sobre lo que hicieron en la clase, ¿no? Y eso involucra una actividad que tiene que ver con volver a la calma, pero además con esto que en algún momento hablamos,
que en alguna época, digamos, fue, y desde algunas visiones sigue siendo el posicionamiento de la educación física como bien dualista, en el sentido de, en educación física todo es físico, ¿sí? Por un lado está lo físico y por el otro lado está lo mental o lo cognitivo, y en realidad las nuevas corrientes, ¿sí? Que no son tan nuevas ya, pero están pensando en la integralidad del sujeto también en las clases de educación física, así como se piensa la integralidad del sujeto en las clases de historia y de física, ¿sí? Y de matemática. Digo, pensar la integralidad del sujeto en las clases de educación física supone poner al servicio el pensamiento de esta conciencia corporal o de esta conciencia de lo que hicimos con el cuerpo en la clase de educación física. Por lo tanto, muchas veces ese momento de cierre, ese momento de vuelta a la calma, también tiene que ver con recuperar lo que hicimos, para analizarlo, para ver cómo lo haríamos mejor, para ver cómo nos resultó este juego, para ver, ¿no? Para que la actividad física pueda ser también, que de hecho lo es, una actividad cognitiva, ¿no? Y no en la dualidad o en la separación. Bueno, recursos, actividades, encontraron por ahí, digo, esta secuencia, estos momentos de la clase. ¿Qué más? ¿Qué otros porque acá hasta ahora nombramos dos variables. Los recursos y las actividades, que son dos variables de la planificación, es decir, dos elementos que los docentes cuando están pensando su planificación definen, que es qué hago para enseñar, qué actividades va a hacer el alumno en la clase y qué recursos necesito para llevar adelante esas actividades. ¿Qué otros componentes, qué otras variables de la planificación encontraron? ¿El para qué, profe? Los objetivos. Bien, los objetivos, el para qué, los propósitos, muy bien. Cuando se nos corta volvemos a entrar, ¿sí? Los propósitos y los objetivos. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito, porque en realidad, ¿qué diferencias ustedes encontraron en eso que leyeron respecto de los propósitos y los objetivos? ¿Hay diferencias? ¿No las hay? ¿Qué están definiendo unos, otros? ¿Pudieron encontrarlas? Bueno, acá, profe, yo encontré el propósito que dice promover la disponibilidad corporal, el logro de la autonomía motriz y el uso creativo de habilidades motrices. Esa es una, ¿no?, de todos los propósitos que hay. Claro, y eso me da a pensar que eso lo podemos lograr con juegos que no se lo piensen ellos. O como cuando te piden en los contenidos manipulación de objetos. Ya, como en la otra clase planteaste, juego con pelota o con círculos, no me acuerdo bien específicamente, pero era juego con pelota, con círculos, hacer equilibrio con la pelota. Claro. Y de a poco le vas enseñando el plano corporal de ellos. Tal cual. El propósito, les hago esta pregunta. ¿El propósito es algo que cumple el alumno o que cumple el docente? Porque cuando Fabricio trae este ejemplo y dice promover la autonomía corporal, ese verbo que dice promover la autonomía corporal, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A algo que va a hacer el alumno o que va a ser el docente? El estudiante. Yo digo, promover la autonomía corporal. ¿Quién va a lograr promover la autonomía corporal en una clase? El docente, porque transmite a través de actividades. Indicándole. ¿Cómo, Matías? Al docente, como que le indica o sea, como que genera espacios y situaciones como para que la comunicación entre ellos. Bien. Matías dice, perfecto, Matías dice el docente. Agustín creo que dijo el docente. ¿Quién más? Claro, profe, porque en realidad la base de la planificación es el propósito que tiene el docente, ¿o no? Sí.
Sobre el alumno, sobre el estudiante. Sobre el estudiante, claro. Claro, entonces... Porque, Abiel, a ver, ¿vos qué pensabas? A ver, porque estás ahí como dudando, te veo cara de no estoy muy seguro de esto. Porque promover sería el objetivo del docente hacia el estudiante. Bien, ahí dijiste una palabrita mágica. Objetivo del docente hacia el estudiante. Justamente para poder diferenciar esta formulación de qué le corresponde al docente hacia el estudiante y qué le corresponde al estudiante hacia su propio proceso de aprendizaje, es que diferenciamos con distintos nombres estas formulaciones, ¿sí? De lo que se espera. Entonces, siempre que hablamos de aquello que se está proponiendo el docente, ¿sí? O aquello que es la intención del docente, ¿sí? Que es el sentido que está pensando el docente para esa clase, hablamos de propósitos. El propósito siempre va a hacer referencia a una intención del docente. Y si cuando yo a esa formulación le pregunto, ¿quién va a cumplir? ¿Quién tiene que cumplir con esto? La respuesta es, tiene que cumplir el docente, estoy refiriéndome a un propósito, ¿sí? Si yo a una formulación le digo, le pregunto, ¿quién tiene que cumplir con esto? Y cuando yo leo la formulación pienso, no, el que tiene que cumplir esto es el alumno, voy a estar hablando de un objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo promover la autonomía corporal y todo, todo lo que leyó Agustín, ¿quién va a promover? El docente. El docente. Y por lo tanto, va a ser un propósito. ¿Por qué es tan importante diferenciar esto? Porque en realidad vamos a poner el objetivo vinculado con este propósito. Un objetivo vinculado a este propósito podría ser desarrollar mecanismos de autonomía en el juego corporal. ¿Quién va a desarrollar mecanismos de autonomía o autonomía en el funcionamiento corporal? El alumno. El alumno. Entonces, eso va a ser un objetivo, ¿sí? Porque quien va a tener que cumplir con eso es el alumno. Ahora, yo entiendo por qué Abiel dudaba, por qué Abiel pensaba esto no me cierra, hay algo que no me... Porque en realidad, si no existe un propósito por parte del docente de promover la autonomía, es difícil que el estudiante pueda desarrollarse autónomamente o desarrollar la autonomía. ¿Se entienden? El propósito del docente es algo así como un compromiso que asume el docente con la enseñanza, ¿sí? Es decir, yo como docente me comprometo a favorecer el intercambio entre mis estudiantes. Entonces, si yo como docente me propuse favorecer el intercambio entre mis estudiantes, doy una clase, preparo una clase donde mis estudiantes participan, donde mis estudiantes intercambian entre sí. Si yo no tengo ese propósito de favorecer el intercambio entre mis estudiantes, pienso otra clase que a lo mejor es puramente expositiva. Y mis alumnos no tienen lugar. ¿Se entiende? Según lo que yo me propongo como docente, es lo que voy a poder generar en esa clase, es a lo que me comprometo a generar en esa clase para que los estudiantes alcancen los objetivos que tengo. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, un objetivo, algo que tiene que cumplir el alumno, reflexionar críticamente acerca de los modelos de enseñanza. Invento un objetivo, reflexionar críticamente o desarrollar un pensamiento crítico respecto de los modelos de enseñanza. Bien, ese es un objetivo que tienen que cumplir los alumnos. Ahora, si yo como docente no me propongo
generar espacios para discutir los modelos pedagógicos, difícilmente los alumnos puedan lograr reflexionar críticamente sobre los modelos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, un propósito de enseñanza, por eso los vamos a diferenciar así, un propósito de enseñanza siempre hace referencia al compromiso que asume el docente respecto de esa clase, ¿sí? Y si al final de la clase no sucedió eso que se propuso, tiene que ver con él, no con el alumno. Tiene que ver con él, ¿sí? Por el otro lado, el otro componente son los objetivos. Y ahí sí, cuando yo pienso en los objetivos, pienso en lo que tiene que aprender el alumno luego de haber atravesado por un tiempo, un proceso en el que se le enseñó algo y debió aprenderlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los objetivos tienen un modo particular de formulación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que dar cuenta de qué, de algo que tiene que hacer el alumno respecto de qué, de un contenido y en relación con un para qué. Entonces, los alumnos tienen que desarrollar, y ahí tenemos una acción que en general siempre en el objetivo se formula como un verbo en infinitivo, desarrollar, analizar, comparar, intercambiar, manipular, ¿sí? Como un verbo en infinitivo, una acción, vinculada a un contenido, ¿no? Entonces, desarrollar habilidades básicas motoras, ahí está el contenido, ¿sí? ¿De dónde saqué yo el contenido? ¿De dónde lo saqué? Del diseño. Del diseño curricular, exactamente. Entonces, respecto de ese contenido que yo elegí del